Hey, ¿qué onda? Sean bienvenidos docentes y públicos en general. Su servidor, Salvador Ángel, les compartirá información relevante para su conocimiento previo. No se vayan, empecemos. Hola amigos, una vez más aquí nos tienen. Somos TixMex06 y les tenemos este nuevo contenido para ustedes. Claro, que con el fin de informarles acerca sobre algunos temas relacionados al ámbito médico. Precisamente hoy les hablaremos sobre algunos miembros inferiores del cuerpo humano. Esperemos ser lo más entendibles con respecto a las descripciones que les compartiremos sobre cada región. Y claro, mencionaremos los huesos que los conforman, las articulaciones, arterias, venas y los músculos que inervan dentro de él. Bueno amigos, la extremidad inferior o miembro inferior se puede dividir en las siguientes partes o regiones: cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. Comenzaremos primero a hablarles de la cadera. La cadera tenemos que en consideración que es una articulación esférica que permite que la parte superior de la pierna se mueva de adelante hacia atrás y de lado a lado. Ok, ¿ya entendemos esto? La mayor articulación que soporta el peso del cuerpo es la cadera. Muy interesante, ¿no? ¿Cómo es la capacidad de aguantar tanto peso? Dependiendo de la persona. La articulación de la cadera está rodeada por fuertes ligamentos y músculos. Si en una articulación esférica, la articulación coxofemoral permite movimientos en 3 grados de libertad. Los 3 grados de libertad son flexión, extensión y abducción, conformándose por aducción, rotación externa, rotación interna y circunducción. Bueno, cada hueso de la cadera se divide en 3 secciones. Encontramos el ilión, el isquión y el pubis. Esta cavidad en la pelvis forma el zócalo, que sostiene la cabeza femoral, también llamado labio acetibular. Este tejido blando se extiende desde el zócalo. También encontramos huesos coxales, sacro y coxis, articulación de la cadera esferoidea. Los músculos, grupo anterior y posterior, claramente pues superficial y profundo. Arterias glúteas y femorales, venas ilíacas externas e internas, nervios glúteos, cutáneo femoral, asturador, ciático y glúteo, todos los ramos del plexo lumbosacro. Ahora vamos con cadera y pelvis. El esqueleto apendicular de la región pélvica está conformado por la pelvis, una estructura formada por la cintura pélvica y el coxis. Por su parte, la cintura pélvica consta de 2 huesos coxales y el sacro, que están interconectados por la sínfisis del pubis y las articulaciones sacroiliacas. Cada hueso coxal tiene 3 partes. Encontramos el ilión, el isquión y pubis, y se acopla a la cabeza del fémur para formar la articulación de la cadera, que la conocemos como coxofemoral. Bueno, en esa articulación esferoidea, nosotros sabemos que es el responsable de darle un extenso rango de movimiento a los miembros pélvicos. O sea, es el responsable de que todo vaya de manera adecuada y tenga un buen funcionamiento, ¿no? Y también encontramos numerosos músculos de la cadera, en las cuales forman pues la articulación de la cadera, causando que el muslo y por ende la extremidad inferior se muevan, o sea, den su funcionamiento adecuado. Bueno, estos músculos están divididos en los grupos anterior y posterior, como ya se los había comentado. Este último está dividido a su vez en subgrupos superficial y profundo. El grupo de músculos anterior incluye a los músculos ilíaco, psoas mayor y psoas menor. Los músculos del grupo posterior superficial son los 3 músculos glúteos, glúteo mayor,
glúteo medio y glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Por su parte, el grupo de músculos posterior profundo incluye a los músculos pisiforme obturador interno, obturador externo, gemelo superior, gemelo inferior y cuadrado femoral. Pasemos ahora a revisar los vasos y nervios del miembro inferior y veamos cómo es que las estructuras de la cadera obtienen su inervación e irrigación. Puedes aprender más sobre los vasos y nervios del miembro inferior en este artículo. Las principales arterias de esta región son las arterias glútea y femoral, que se originan de las arterias ilíacas. El drenaje del miembro inferior es llevado a cabo por los sistemas venoso superficial y profundo. Las principales venas que drenan a la cadera y a la pelvis se consideran profundas, incluyen a las venas ilíacas interna y externa, que se unen para formar las venas ilíacas comunes. Tienen muchas venas tributarias, pero la más importante son las venas femorales, juntos con las venas profundas que se encuentran inervadas en la pelvis y en el muslo. Los principales nervios que inervan la región de la cadera son los nervios clúneos, los nervios cutáneos femorales, nervio femoral, nervio obturador, nervio ciático y nervio glúteos. Todos estos, a excepción de los nervios glúteos, se originan a partir de los plexos lumbar y sacro. ¿Cuál es la función de la cadera? Una pregunta muy redactada. Bueno, la cadera es la articulación que une al tren superior con el inferior y por lo tanto su correcto funcionamiento es fundamental para que todo nuestro cuerpo, pueda moverse correctamente. La cadera está diseñada tanto para la movilidad y la estabilidad. La cadera permite a toda la extremidad 3 planos de movimiento, mientras que proporciona una función importante en la absorción del choque para el miembro inferior y la parte superior del cuerpo. ¿Qué enfermedades puede sufrir la cadera? Algunas de las enfermedades que pueden afectar a la cadera son artrosis de cadera, coctrosis, artritis de cadera, fractura de cadera, enfermedad de Pertens, displasia congénita de cadera, epifisiolosis de cadera femoral, sinovitis transitoria de cadera, síndrome de cadera en resorte y dislocación de cadera. Interesante, ¿no? Cómo está conformada la cadera. Pero bueno, ahora les hablaremos de la región del muslo, la cual consiste en que el fémur es el hueso entre la cadera y la rodilla. Es el hueso más largo y más fuerte del cuerpo. El fémur se articula en posición proximal con el acetábulo y es posición distal con la tibia y la rótula. La articulación de la rodilla está formada por las articulaciones del fémur, la tibia y la rótula. La articulación de la rodilla permite flexión, extensión y rotación mínima del fémur y la tibia. Asimismo, desempeñan un importante papel en el apoyo del peso del cuerpo durante posiciones estáticas y movimiento dinámico durante la marcha. Los músculos del muslo están divididos por sus compartimentos faciales, anterior, media y posterior, y pueden cruzar la articulación de la cadera o de la rodilla. Un mini resumen de todo esto. Bueno, el hueso es el fémur. Sus articulaciones están en cadera y rodilla. Los músculos en grupo anterior, medial y posterior. Las arterias son arteria femoral y sus ramas. Las venas son vena femoral, vena circunfleja, vena safena magna y vena profunda del muslo. Y los nervios son nervio femoral, ciático, ramo de los plexos lumbar, sacro y respectivamente. Ahora, compañeros oyentes, les comentaremos sobre la región de la rodilla. La rodilla es una articulación que une el hueso del muslo o fémur a la parte superior del hueso de la espinilla o tibia.
Está compuesta por huesos, cartílagos, músculos, ligamentos y tendones. Estas partes funcionan conjuntamente para que las piernas se doblen, se estiren, pivoteen y roten. La articulación de la rodilla es una articulación sinovial que conecta tres huesos, el fémur, la tibia y la pátela. Es un gínglimo compuesto por dos articulaciones, la articulación tibiofemoral y la articulación patelofemoral. La articulación tibiofemoral, como su nombre lo indica, es la unión entre la tibia y el fémur, mientras que la articulación patelofemoral es la unión entre la patela y el fémur. La disposición de los huesos en esta articulación proporciona un punto de apoyo que permite que las funciones de los músculos flexores y extensores de las rodillas sean desarrolladas. La distribución de los ligamentos extracapsulares e intracapsulares, así como las extensiones del músculo que cruzan la articulación, proporcionan la estabilidad tan necesaria que contrarresta el considerable estrés biomecánico que se ejerce sobre la articulación. Debido a que esta articulación es de tipo gínglimo, permite principalmente movimientos a lo largo del eje de términos de flexión y extensión en el plano sagital. También permite una leve rotación media durante la flexión y la última etapa de extensión de la rodilla, así como una rotación lateral cuando desbloquean. La rodilla está compuesta por el fémur, hueso del muslo. Es la parte superior y la tibia, hueso de la espinilla. El peroné es la parte inferior. La rótula se desliza a través de un sucro poco profundo en la parte frontal de la porción inferior del fémur. Los ligamentos y tendones se conectan a tres huesos de la rodilla, las cuales están contenidas en la cápsula de la articulación, membrana sinovial, y son amortiguados por el cartílago. La articulación de la rodilla está formada por tres huesos: el hueso del muslo, fémur, el hueso de la pierna, tibia, y la rótula. Sus arterias son arterias de la rodilla, geniculares, sus venas son vena poplitea y sus nervios son nervios geniculares, ramos o los nervios obturador y femoral. Les mencionaremos las acciones del complejo de la rodilla. Las articulaciones entre el fémur, la tibia y la rótula forman la articulación de la rodilla y permiten las acciones que se mencionan a continuación. Flexión: movimiento en el plano sagital que disminuye el ángulo de la articulación de la rodilla. Extensión: movimiento en el plano sagital que aumenta el ángulo de la articulación de la rodilla. Rotación medial: movimiento hacia la línea media en el plano transversal o axial. Rotación lateral: movimiento en dirección contraria a la línea media en el plano transversal o axial. ¿Qué les parece esta información? Interesante, ¿no? Cada vez más nos iremos adentrando más y más en estas regiones. Por supuesto que para su entendimiento, continuando con este gran podcast, ahora les platicaremos sobre la región pierna. Sí, así se llama. No nos confundamos y pensemos que por nombrar pierna nos referimos a todo el miembro inferior. La región pierna es aquella zona que ubicamos de manera coloquialmente como la pantorrilla, o como un buen mexicano diría, el chamorro. Pero bueno, comenzaremos a comentarles sobre la tibia. Localizada en el lado anteromedial de la pierna, casi paralela a la fíbula. La tibia es el segundo hueso de mayor tamaño del cuerpo. Se engancha hacia afuera en ambos extremos con el fin de dar una mayor superficie para la articulación y transferencia de peso. El extremo proximal se engancha para formar los cóndilos medio y lateral, que sobresalen por encima del cuerpo medial, formando una cara articular superior o meseta tibial. Esta meseta consta de dos caras articulares lisas, la medial ligeramente cóncava y la lateral ligeramente convexa,
que se articulan con los grandes cóndilos femorales. Las caras articuladas están separadas por la eminencia intercondilea, formada por dos tubérculos intercondileos, media y lateral, flanqueados por áreas intercondileas anterior y posterior relativamente rugosas. Los tubérculos se encajan en la fosa intercondilea entre los cóndilos del fémur. En las áreas y tubérculos intercondileos se insertan los menizos y los principales ligamentos de la rodilla. Mantienen, junto con el fémur y la tibia, el contacto entre sus caras articulares. La cara anterolateral del cóndilo lateral de la tibia muestra un tubérculo anterolateral de la tibia, tubérculo de Gerny, inferior a la cara articular, que sirve de inserción distal o un denso engrosamiento de la fascia cubriendo la cara lateral del muslo. A diferencia del fémur, el cuerpo de la tibia muestra una disposición verdaderamente vertical dentro de la pierna y presenta una sección transversal algo triangular. Tiene tres caras y bordes: medial, lateral, interoso y posterior. El borde anterior de la tibia es el más sobresaliente. Este borde y la cara medial adyacente son subcutáneos en toda su longitud y constituyen lo que suele conocerse como espinilla. Su cubierta perióstica y la piel que lo cubre son muy propensas a la aparición de hematomas. En el extremo superior del borde anterior, la tuberosidad de la tibia ancha y apaisada, en lugar para la inserción distal del ligamento patelar, que se extiende entre el borde inferior de la patela y la tuberosidad de la tibia. Los músculos que se insertan en la tibia son los músculos hortóreos, gracilis, cuádriceps femoral, semimembranoso, semitendinoso y pupitle. Los músculos que se originan en la tibia son los músculos tibiales anterior, extensor largo de los dedos, sóleo tibial o posterior y flexor largo de los dedos. Dos articulaciones principales en las que participa la tibia son la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo. La tibia también tiene una articulación adicional, como la fíbula, donde está anclada en por articulaciones tibio-fibulares, articulaciones tibio-peroneas o superior, media e inferior. La unión entre la tibia y el peroné es una articulación de tipo fibroso, donde ambos huesos están unidos por una lámina de tejido fibroso. Carece de cartílago articular a excepción de su parte más distal. Este tipo específico de articulación se denomina sindesmosis. Les daremos un resumen sobre todo esto hablado. Los huesos, tibia, fíbula, sus articulaciones, rodilla y tobillo. Sus músculos son grupo anterior, lateral y posterior. Las venas son safena menor y externa, safena magna interna y venas tibiales y fibulares. Y por último, los nervios son fibular, peroneo común, nervios tibial y safeno, ramos de los nervios ciático y femoral. Por último, y no menos importante, platicaremos sobre las regiones tobillo y pie. Comenzaremos platicándoles un poco sobre anatomía del tobillo. Sus movimientos son dorsiflexión, flexión y plantar. La articulación superior del tobillo consta de la articulación tolocrural, superficies inferiores a la tibia y de la fíbula, superficie superior de la talus. La articulación inferior del tobillo se compone de la articulación talocalvonavicular, talus, calcáneo o huesos naviculares. Los ligamentos del tobillo son ligamento colateral media la articulación talocrural o ligamento del tinoideo, ligamento colateral lateral de la articulación talocrural. Los huesos del tarso son huesos proximales, talus y cancenao, hueso intermedio, navicular, huesos distales, huesos cuboides y los huesos cuneiformes. Huesos del metatarso. Conecta los huesos del tarso como los falanges. Falanges, el dedo gordo del pie consta de dos falanges, la proximal y la distal. Los otros 4 dedos del pie tienen 3 falanges,
la proximal, la media y la distal. Las articulaciones internacianas están entre los huesos del tarso. Esas articulaciones son talacolocnea y talocalneovicular. Las articulaciones tarsometaboidea son aquellas entre los huesos del tarso y el metatarso. Las articulaciones están entre las cabezas de los metatarsianos y las bases correspondientes a los falanges proximales. Las articulaciones tarsometaboidea son aquellas entre los huesos del tarso y el metatarso. Las articulaciones están entre las cabezas de los metatarsianos y las bases correspondientes a los falanges proximales. Las articulaciones interfalángicas son aquellas entre los falanges del pie. El dedo gordo del pie tiene solo una articulación interfalángica, mientras los otros 4 tienen una articulación proximal y una distal. Los músculos plantares laterales actúan sobre el quinto dedo. Ellos son el músculo abductor del quinto dedo, el flexor corto del quinto dedo y el músculo oponente del quinto dedo. Los músculos plantares centrales actúan sobre los 4 dedos laterales del pie. Estos son el flexor corto de los dedos y el cuadrante plantar, 4 lumbricales, 3 interosos plantares y 4 interosos dorsales. Nuevamente les dejamos un resumen para recordar sobre el tobillo y el pie. La articulación del tobillo es articulación en bisagra, con capacidad de planificación y plantiflexión y dorsiflexión. Los huesos son colcáqueno, talus estrágalo, navicular cuboide y cuneiforme, así como huesos metatarsianos y falanges. Los músculos son dorsal, plantar central, plantar medial y grupos plantares laterales. Las arterias son ramas de la arteria dorsal del pie y el arco plantar profundo. Las venas son superficial dorsal y redes venosas plantares. Arco venoso dorsal son las venas del pie marginal digital y metatarsiana. Y por último, los nervios son medial, plantar y digital. Dios mío, con toda la información que les compartimos, amigos en general, toda esta es de suma importancia para que logren reconocer esas regiones de su cuerpo. Esperamos les haya gustado este nuevo contenido que creamos para ustedes. Con mucho amor y cariño. Somos TICMEX06. Muchas gracias, Ángel Salvador. No olviden compartir, denle like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos para la próxima.